Muy buenas tardes a todos los amigos que ya estén por ahí conectándose. Este es su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Directo a la Justicia y nos acompaña la licenciada Francesca Pacheco. Hola. Saludos a Daitza, a ti, al licenciado Francisco Sánchez, a todos los amigos que nos acompañan hoy, 2 de junio, comenzando el mes. Así es, y el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, quien nos va a presentar el primer tema de la noche. Hola. Buenas noches, Adajitza, a ti y a todos los que nos están viendo por el Facebook Live y los que nos verán eventualmente por las distintas plataformas, ¿verdad? Que tú pones este programa. Hoy en el programa número ya Yo 293, me río hoy porque yo todo. dije buenas tardes y es porque estoy mirando por la ventana que todavía está la luz del sol. Todavía Bueno, no ha sí, sí, oscurecido sí. total aquí. No, Adelante, no, Francisco. ni acá tampoco, ni acá tampoco. Lo que pasa es que, pues ya tú sabes, son las 7 de la noche, así que Así es. este, dicen que es de noche ya. Nada, hoy 2 de junio. Y tenemos varios casos que discutir definitivamente, pero me parece más importante en la semana pasada, ¿verdad? Que ocurrió, es el hecho de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, Adaitza, le permitió al presidente revocar el parol humanitario, que obviamente ese parol humanitario se han acogido más de medio millón de inmigrantes, poco más de medio millón, creo que son 532,000, más o menos ese es el 533, número. 523, ¿verdad? Gracias, Francesca. 32, 32, tienes razón, 532. 532 de inmigrantes que son de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y entonces tú dices, pero ¿por qué Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití? Bueno, estos países tienen una cosa en común, ¿verdad? Y son los regímenes, digo, en Haití no hay ninguno, allí lo que hay es una anarquía donde los grupos de mafiosos están peleándose con el gobierno y el gobierno pues está bastante lacerado ahí, es inexistente y básicamente eso es un sálvese quien pueda lo que hay en Haití, que es Y ahí el peor, primer ministro salió huyendo y eso quedó sí, sí, abandonado a lo sí, loco. eso es peor que lo que ocurre en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Y eso es palabras grandes, porque decir que ser peor que lo que está ocurriendo en Venezuela, Cuba y Nicaragua son palabras mayores. Pues, así está Haití. Bueno, la cosa es que la Corte Suprema le dio al presidente Trump, ¿verdad?, luz verde para que revoque el estatus legal provisional que tenían estos inmigrantes provenientes de estos cuatro países. Esa es la noticia, me parece a mí, de la semana y de lo que va, yo creo que hasta los primeros 6 meses del año, yo creo que el fallo más trascendental de la Corte Suprema, ¿verdad? Porque como dije ahorita, son 532,000 personas que se han acogido a este paro humanitario, valga la redundancia, ¿verdad? De por qué. Este, y entonces, básicamente, bajo lo que pasaba con este parol, ¿qué es este parol? Para dejar a Francesca, ¿qué es lo que pretende o qué es lo que hace? Es una política que se basa en la misma ley de inmigración y nacionalidad que le da al secretario de Seguridad Nacional potestad entonces de otorgar discrecionalmente, ¿verdad?, un permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que pese que pese a no cumplir con ¿verdad?, con los requisitos que establece la ley para ser ciudadano, para tener una visa, etcétera, etcétera, solicite ser admitido a Estados Unidos por razones básicamente humanitarias, urgentes y para un beneficio público significativo, ¿verdad? Ahí, esos son los tres criterios, y de ahí entonces el secretario de Seguridad Nacional admite extranjeros a los Estados Unidos. Y así que esto fue el viernes, y eso pues básicamente deja sin efecto una orden federal, un temporary restraining order que había impidiendo a el presidente poder tocar a estas personas que estaban bajo temporary restraining order, ¿verdad? Así que vamos, Francesca, te escucho en torno a esto, la decisión, los jueces, que fue una decisión con solamente dos disidentes, ¿verdad? La puertorriqueña y la recién nombrada Catherine Brown, eh, ¿verdad? Que fue la que nombró el presidente Biden. Te escucho, Francesca, sobre
sobre esta decisión, que me parece a mí, como te dije, la más Y importante. esta decisión se suma a una que habíamos discutido en semanas anteriores. Recuerdan que habían unos venezolanos también que habían perdido la Sí. protección, pues se suma a eso estos 532.000 nuevos inmigrantes, que como dice Francisco, eso era un permiso discrecional que podía Seguridad Nacional emitir por razones humanitarias. Tenían que tener a alguien que fuera, ¿verdad? Una persona que los reclamara en los Estados Unidos. Pero ahora la Corte Suprema ha dicho que eso no es irrestricto, ¿verdad? Y que ese parol humanitario ha terminado. 532.000 personas van a verse afectadas, ¿verdad? La Casa Blanca lo celebra, dice que son unos invasores, siempre van a haber detractores. Como dice Francisco, el fallo de la Corte Suprema tiene dos disidentes que se amparan justamente eso, en las razones humanitarias para esas protecciones. Pero como dice Francisco, me parece que es la victoria más importante del presidente Trump en los últimos meses, particularmente en estos tiempos convulsos, estas semanas que no han sido exactamente buenas para las políticas que han implementado ellos. Mira, y añadiendo a eso un poquito, Francesca, en términos de, ¿verdad? De cómo funcionaba esta ley, ¿verdad? Como vimos, tiene un marco que se dirigía a cuatro nacionalidades específicas. Entonces, la ley requería que, por ejemplo, digo, por ejemplo, no, era la ley, vamos, había que tener un patrocinador americano, ¿verdad? Eh, o sea, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que yo soy el patrocinador y tengo un amigo en Bueno, Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, pues entonces yo soy el que realizo el papeleo, hago una solicitud, ¿verdad? Asumiendo yo la responsabilidad financiera por ese venezolano amigo mío que venía aquí a trabajar durante la estancia, ¿verdad? Que él estuviese en Puerto Rico, ¿no? Que es obviamente territorio norteamericano, ¿verdad? Y entonces, al yo comprometerme con el gobierno como patrocinador, pues yo estoy diciendo, mira, los gastos básicos de esta persona, de este amigo, pues yo los voy a cubrir, ¿verdad? Su comida, su aseo, sus necesidades básicas, ¿verdad? Hasta su entretenimiento, vamos. Si se va a la cerveza, se la va a dar conmigo. Así que no va a ser un gasto para el Estado. Ese compromiso tenía que hacerse, ¿verdad? Entonces, si la petición era aceptada, pues y ahí la persona, el amigo que yo tenía en Venezuela, llenaba unos documentos, ¿verdad? Pidiendo entonces el ingreso a los Estados Unidos, ¿verdad? Así que, y obviamente tenía que alegarse, yo tenía que alegar, no es porque este amigo venezolano sabe mucho qué sé yo, vamos a decir, de construcción y yo le voy a hacer una qué sé yo, voy a remodelar mi casa, vamos, y le voy a añadir un montón de cosas. Y entonces no es a eso a lo que él venía, ¿no? Sino que yo tenía que alegar razones humanitarias. Obviamente, obviamente ese señor tenía que trabajar, porque no es que yo, ¿verdad? No todo el mundo va a estar llenando una solicitud para ser un sponsor de un extranjero para mantenerlo, ¿no? Sino que obviamente eso ciertamente la persona que era el sponsor lo iba a ubicar en un trabajo, lo iba, ¿verdad? Pero lo que tenía que garantizar ese sponsor, ¿verdad? Esa persona norteamericana que lo pedía, pues es básicamente eso, que él no iba a ser una carga para el Estado, ¿verdad? Eso es, pues nada, eso se acabó. Así que esos 532.000 que están aquí bajo ese parol humanitario, pues evidentemente pueden ser deportados, ¿verdad? Yo asumo, checa, no doy esto por correcto, ¿verdad? Pero yo asumo que esto no va a ser tampoco que el presidente va a enviarlo así porque sí, yo me imagino que habrá una especie de cernimiento, ¿verdad? Y entonces parar el abuso que había probablemente trayendo a esta gente para acá y verificar realmente, ¿verdad? La certitud y ¿verdad? Si realmente había una verdadera necesidad humanitaria de traer a esta persona para acá. Qué sé yo, por ejemplo, que estos son individuos perseguidos por el gobierno venezolano, el gobierno
nicaragüense No o es el lo mismo gobierno. que estés en el grupo de Nicolás Maduro o del gobierno de Cuba que ser un individuo o una mujer ajena totalmente al gobierno y eso lo van a investigar, obvio. Exacto, exactamente. Eso es lo que yo planteo. Eso mismo que tú, ese ejemplo que tú traes ahí, se me ha tirado. ¿Verdad? Que no es lo mismo una cosa. Yo me imagino que esto, ¿verdad?, requerir una especie de filtración, pero por lo menos ya la prohibición, las manos que se le habían atado al presidente, pues, pues ya se desataron. Y en ese sentido, pues hay que comenzar entonces a deportar a todas estas personas que ilegítimamente utilizando, ¿verdad? Porque sabemos cómo son los demócratas de liberales y al momento de evaluar estas solicitudes, cuán blandengues pudieron haber sido, pues eso ciertamente va, va a pasar. Y entonces, Otro asunto que está ocurriendo ahora con eso es que las personas que están siendo procesadas en los tribunales, cuando baja la decisión en contra de ellos, el ICE ya los está esperando en los tribunales. Y ahora mismo están haciendo mucha noticia en los medios con eso del ay bendito puertorriqueño, pero el ay bendito allá de otra manera, de que están separando familias, que pobrecita, que una mujer con 5 hijos, que ahora el marido, etcétera. Entonces ahora es culpa del gobierno aplicar la ley y cumplir con las disposiciones de la Constitución. Entonces los malos siguen siendo los que están haciendo cumplir la ley. bueno, eso siempre va a ser así, ¿verdad? Pero bueno, objetivamente si miramos esto y la historia nos juzgará, ¿verdad? Pero obviamente esto es una situación que, oye, el problema migratorio en Estados Unidos es una situación grave y el que ignore eso, vamos, y ese fue el caballito de pelea de Trump y por eso ganó, ¿verdad? Ya eso es una cosa. Y yo me parece que en ese sentido él está haciendo lo correcto, ¿verdad? Y pues, digo, yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Puedo yo equivocarme, puede que ahí se equivoque, pero bueno, así lo veo. Otra cosa es la situación de Harvard, pero como preámbulo de esto, quitando a Harvard del medio, la semana pasada, Trump, el gobierno obviamente de Trump ordenó a todas las embajadas americanas en el mundo, ¿verdad?, a suspender las entrevistas para los visados de estudiantes extranjeros. Y esto es para que tengan una idea y dejar a Francesca para que explique qué fue lo que pasó con esto, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, una de las cosas es, usted si solicita una universidad en Estados Unidos y usted es de Turquía, por ejemplo, pues está bien, usted solicita, pero usted va a la embajada americana en Turquía y le va dejando saber, pues mire, yo soy un estudiante bueno, me dicen allá que en Harvard son los mejores abogados y yo quiero ser abogado y quiero estudiar allí. Y aquí, entonces quiero estudiar ciencias políticas de bachillerato. Aquí está mi aplicación. Y entonces todo eso yo voy y lo someto con la universidad, pero voy a llevar un proceso paralelo con la embajada para que me dé un visado, para que me dé un permiso, porque el que la universidad me acepte no quiere decir que yo vengo para acá, ¿me entienden? Sino que obviamente la universidad me aceptó, pero la universidad no se mete en la política del Departamento de Estado en términos de darte el visado. Eso es algo que tiene que procurar el estudiante. Y si la intención es legítima, ¿verdad? Porque, oiga, puede ser que yo quiera estudiar, o sea, me gusta, si yo hubiese tenido mucho dinero a Isa, me hubiese gustado estudiar leyes en Oxford allí, y de vez en cuando pasar el palacio donde vive el rey allí en Inglaterra, y ver los caballos esos que ponen allí bien chulos, ¿verdad? Con los guardias esos custodiando el palacio de Buckingham y todas esas cosas. Pero no tenía el dinero para eso, vamos. Pero hay gente que tiene ese dinero, ¿verdad? Hay gente, en el mundo hay mucha gente y precisamente de eso es que vive Harvard, pero de eso voy a entrar ahorita, de eso voy a entrar ahorita, ¿no? Sino de esta, Francesca nos explique qué es esta cuestión de que el gobierno le ordena, ¿verdad?, a las embajadas de Estados Unidos este, suspender el proceso de entrevista. Cuéntame de esto. Bueno, lo primero es que ese proceso, esa suspensión no es una suspensión permanente, hay un procedimiento, ¿verdad?, ordenado y están viendo cómo lo van a hacer, de revisar lo que son los antecedentes penales y las redes sociales de todas las personas, incluyendo los estudiantes que pidan algún visado, alguna autorización para estar en territorio estadounidense. Lo que ha hecho es que el secretario Marco Rubio ha instruido a que se paralicen
todas las citas, ¿verdad? Las que ya están programadas se van a atender, pero respecto no se van a otorgar más citas hasta que en efecto vean cómo van a hacer el proceso de revisión que todavía no está detallado con relación a las redes sociales, a lo que son los antecedentes penales de las personas que están aquí o que quieren venir para acá, mejor dicho. Entonces, es un control adicional. Ellos entienden que hay asuntos importantes que pueden tener implicaciones significativas, ¿verdad? En la política de Estados Unidos y en el entorno nuestro. Y ese asunto habrá que atenderse antes de poder aprobar cualquier visado conjuntamente con los requisitos que de ordinario se estaban solicitando. Y ahí, como ustedes escucharon de Francesca, va a haber un cernimiento en términos de quién es este individuo, ¿verdad? Pues, eso no garantiza mucho, pero es algo, ¿verdad? El hecho de que, pues, puede ser que una persona proyecte ¿verdad? En las redes sociales algo que no es, pero usualmente la gente proyecta lo que es, ¿verdad? Es lo que uno espera, ¿verdad? Que proyecte lo que es, pero hay mucha gente Por que más que proyecta lo que no, disimule con los shares y lo que tú compartes y lo que escribes, deja saber quién tú eres. o lo que le das like, ¿verdad? Exacto. Tú sabes, ¿verdad? Cosas como que uno más o menos se ubica, ¿no? Pero lo que están tratando de hacer es un cernimiento. Entonces, esta misma semana, el martes de la semana pasada, Homeland Security, atado a esto, le notificó entonces a la Universidad de Harvard que ya no va a poder matricular estudiantes internacionales. O sea, en términos de Harvard, ustedes no van a poder matricular estudiantes internacionales. Eso es lo que le están diciendo. Este, y esto, pues, han habido, ya van 3 meses de disputa por esta situación. El gobierno tira, Harvard tira, dame esto, no te voy a dar nada, te voy a dar el mínimo que la ley quiere. Y siguen los misiles de una y otra parte, hasta que ahora el DHS le dijo, ¿sabes qué? No vas a matricular a más nadie. Este, y en ese sentido, pues la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, este, tratando ahí, ¿verdad? De dar, en esto, mi postura es, obviamente, yo estoy a favor de Harvard en esta contienda, pero vamos, Christine Noem lo que dice es que Harvard lo que hace con el reclutamiento que está haciendo, con los estudiantes que está seleccionando, con los estudiantes que allí están entrando, fomentando violencia, antisemitismo, y lo señala. Yo eso es que no lo creo, punto. Coordinar con el Partido Comunista Chino, porque Harvard no es, no es una institución de izquierda, es una institución liberal, es una institución liberal. Es todo lo opuesto a Yale, ¿me entiendes? Pero no es una institución de izquierda, es una institución liberal. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Este, y entonces, obviamente la universidad reacciona y ante esa determinación del DHS, obviamente dicen que la medida es ilegal, y van al tribunal. Ya sabemos, y lo dijimos, discutimos eso la semana pasada, un juez federal bloqueó la decisión del gobierno. Entonces, este jueves de esta semana hay una vista en relación a eso, así que veremos qué se decide en esa vista de injunction, que me imagino que es un injunction preliminar, porque ahora lo que hay es un, un interdicto, un interdicto, no, un temporary restraining order, ¿verdad? Eso es lo que hay en este momento. Este, y vamos, eso, más o menos están tratando, yo no sabía de esa controversia, Francesca, de que comparan esto con lo que pasó, o Trump lo compara con lo que pasó con la Universidad de Columbia, con dos estudiantes ahí, y los nombres se mencionan, tal Monsen Madamawi y otro Mahmoud Khalid, que deben ser como que hindúes o de allá, ¿No? de verdad, pakistaní, que obviamente pues estos fueron quizás gente de ultra izquierda, y entonces, pues, pero eso no todos los estudiantes vienen aquí a hacer política, ¿verdad? Aunque todos tenemos una definición política, todos tenemos una inclinación, pero yo no sé, yo en ese tipo de universidad no hay como que mucho, a menos que usted sea genio, ¿verdad? No hay como que mucho tiempo de politiquear. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero te escucho, Francesca, sobre eso. Y entonces el aviso
el aviso que le envía Trump este, a Harvard con esto. ¿Te No, no, escucha? eso de la Universidad de Columbia, es que son unos estudiantes que son extranjeros, pero tienen residencia permanente en los Estados Unidos. Veo, Es lo que ellos plantean, dicen, mira, esto viola la primera enmienda y la prohibición de matricular estudiantes extranjeros. Harvard dice que las consecuencias son adversas para toda la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Al contrario, el Estado es el que dice que eso es permitirlo. Va a tener consecuencias unidas. Habrá que ver. La Harvard dice que esto viola la primera enmienda y como dices tú, va a haber una vista. Ya hay ofensiva de parte del gobierno federal contra Harvard también. Hay por ahí una cancelación de $100 millones adicionales en lo que son contratos. así es. Tienen hasta el 6 de junio, creo que es, hasta este viernes, todas las agencias federales para hacer un listado de cuáles son los contratos que tienen con Harvard para cancelarlos, menos aquellos que sean esenciales, que no se van a cancelar de inmediato, pero que va a buscar algún otro suplidor para ese servicio. Eh, Harvard, que ya sabemos que fue al tribunal, ha tenido, ¿verdad?, inconvenientes con lo que es el financiamiento por parte del Estado. Ya ha perdido 3.200 millones de dólares más. Se proyecta que en esas cancelaciones van a haber 100 millones adicionales. Así que el presidente Trump les dice que si no cumplen con lo que él entiende que es el mandato de la ley, pues que le sirva eso de advertencia también a otras universidades e instituciones académicas del país de que eso podría hacerse extensivo a ellos. Tú sabes, Francesca, que se cita al presidente de la Universidad de Harvard. O sea, ahí tú dijiste lo que dijo Trump. Trump le dice, esto es lo que hay contigo. Ujú. O sea, se dejó de chiquita. Te suspendo, no vas a coger a nadie, punto. Harvard dice sí. Y entonces emite un pronunciamiento por voz del presidente diciendo que Harvard está totalmente comprometido a mantener la capacidad de la universidad de acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Me importa poco lo que tú digas y yo voy a seguir con mi intención y lo que he hecho siempre, y lo que he hecho siempre, de seguir reclutando tanto estudiantes como catedráticos a nivel mundial. No me importa, ¿entiendes? Harvard dice, mire, yo tengo estudiantes aquí de más de 140 países del mundo. No hay duda que obviamente eso enriquece a la nación. Y Estados Unidos es un multipot, ¿verdad? Como decimos por ahí. Así que eso obviamente enriquece, sin duda alguna. Y yo estoy de acuerdo. Eso es lo que hacía la Universidad de Puerto Rico por años, hasta que se quedó pelada, ¿verdad? Y vamos, y que los comunistas se han aprovechado de todo y ya no quieren compartir con nada en la Universidad de Puerto Rico, pero eso es otra conversación, ¿no? Este, pero la cuestión es que, vamos, como tú dices, ahora sabes qué, te voy a quitar todo el funding. Eso es lo que dijo Trump. Te voy a quitar todo el funding. ¿Ok? Eh, Hasta revocar la exención de impuestos. Yo creo que eso sí que es ilegal. O sea, vas a poder revocar la exención de impuestos a la universidad porque es una cuestión, es un derecho constitucional que tiene, ¿verdad? Y también las subvenciones. Yo creo, la vista de injunction va a ser importante para mí, Adagisa, porque yo te voy a decir una cosa. Uno puede decir mucho, tú puedes hablar mucho, y por eso es que el tribunal es otra cosa, ¿verdad? Porque allí tú tienes que presentar pruebas, ¿verdad? Entonces, si Harvard es el que dice, digo, Harvard dice, me están violando esto, y Harvard va a presentar pruebas y va a decir, mire, yo he aceptado X cantidad de estudiantes, bueno, en la plata, ellos dicen, yo tengo 6.800 estudiantes a nivel de college, de bachillerato extranjero, ¿verdad? Y eso representa el 27% de mi matrícula, me parece que eso es lo que dijeron, ¿verdad? Sí. Francesca.
¿verdad? Así que usted multiplique eso más o menos por 4, y esa es la cantidad que tiene Harvard en college, a nivel de bachillerato. Pues ponle que una cuarta parte de su estudiantado es internacional. El 75%, vamos, es el 73%. El 73% de su matrícula son americanos. Entonces dice el presidente, es que no solamente me estás cogiendo estudiantes internacionales, que eso no es ilegal, tendrías que probar de verdad que esos estudiantes internacionales que están viniendo a Harvard están discriminando contra los judíos, contra el estudiante judío, que todo el mundo sabe que cantidades grandes de judíos estudian en Harvard. Eso, y dan clase en Harvard. Eso es otra cosa. Que por eso es que no lo entiendo bien lo que está pasando. Entonces, dice el presidente, tú también estás cogiendo mi política de, ¿te acuerdas que, o sea, que se eliminó eh, la Corte Suprema eliminó por un fallo judicial, pero obviamente es una política de Trump, las políticas de affirmative action? ¿Te acuerdas, Francesca, que lo hemos discutido aquí, ¿verdad? Vamos a admitir hispanos, vamos a admitir negros, porque la sociedad ha sido injusto con ellos a través de los siglos, así que le vamos a dar una especie de empujoncito, ¿verdad? Y si hay un blanco de 4.0 versus un negro de 3.90, acepto el negro de 3.90 y descarto el blanco de 4.0. Y entonces ese blanco de 4.0, toda su vida, lo que quiso es, y se preparó y trabajó para entrar a Harvard. Y no puede entrar, pues por esto. Entonces, Trump le dice, tú sigues con esto. Bueno, pues todo eso, yo me imagino Harvard va a decir, yo no estoy, esas son las alegaciones tuyas. Pero como Harvard radica el pleito, Harvard es el que tiene que sostener la afirmativa. O sea, que Harvard es el que tiene que decir, eso que está diciendo este hombre, yo no lo estoy haciendo. Y presentarán pruebas, porque yo soy los demandantes. Harvard Mm, demanda al gobierno. Ahora, el gobierno, más vale que presente pruebas avalando lo que está diciendo el presidente, para poder entonces quitarle el founding, para poder prohibir a quién recluta y a quién no recluta, que obviamente eso no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Porque, y Harvard le dice, ¿sabes qué? Y si lo hace, yo soy autosustentable. Eso es lo que le está diciendo a Harvard al mm, presidente, ¿verdad? Entonces, pues el gobierno va a tener que presentar pruebas de que en efecto eso está pasando allí. Y eso va a ser lo interesante, porque de ahí, allí no se va a poder sentar un mequetrefe del FBI y decir, yo sé, yo recibí confidencia a los efectos. No, no, bolón. Confidencias no. Aquí aplican las reglas federales de evidencia. Las 601, 602 hablan de conocimiento personal del testigo. Usted no me venga, bobolón, con eso, ¿verdad? Claro, en un injunction no necesariamente aplican las reglas de evidencia, pero si usted no necesariamente aplican, ¿verdad? El juez decidirá lo que va a hacer, pero ante una situación tan delicada, yo no me iría con rumores, con hearsay. Hearsay es hearsay, ¿verdad? mm, Prueba de referencia es prueba de referencia. Así que me parece a mí que esa vista que va a ocurrir, si se suspende, yo no sé, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Porque primer señalamiento, y Francesca y yo y todos los que somos sabemos que un caso se ve como a la tercera o cuarta vez que lo citan. O sea, a menos que, a menos que haya una circunstancia, vamos, como esa, un injunction. Porque mm, los injunctions usualmente no se suspenden. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de resolver de ujú. manera, ¿verdad?, rápida, para evitar que este daño se siga infligiendo y se siga causando, que es lo que está alegando Harvard, ¿verdad? Así que eso me parece a mí que lo que va a pasar el jueves va a ser importante, ¿verdad? Este, Porque aunque Harvard sea autosustentable, ellos dicen, mira, yo tengo un endowment, fondos patrimoniales propios, que provienen básicamente, mire, ahí viene el hijo del rey, ahí estudia el hijo del rey de Arabia Saudita. ¿Ves cuántos millones tiene ese tipo? Mire, hermano, usted no va a usted necesita toda su vida para poder contarlos. Si lo va a contar uno a uno en billetes de 20. No, no va a vivir.
para poder contar ese dinero, ese capital que tiene ese tipo. Pero ese individuo viene y le va a dar una donación a Harvard grandísima, y eso pasa, ¿verdad? Este tipo de universidades prestigiosas, sus ex alumnos, que son gente exitosa, les gusta como un mecanismo de decir soy grande y mi universidad es más grande todavía, este, dar dinero, este, y entonces como dice Harvard, mira, pues tengo dinero ahí para pelear contigo, porque mi presupuesto es más grande que el de 120 países del mundo, ¿verdad? Yo tengo más dinero que Islandia, tengo más dinero que Bolivia, tengo más dinero que Honduras, que Paraguay, por lo tanto puedo pelear, no voy a ceder ante ti. ¿Sabes? Si le hacen esto a la UPI, se estrangula, se muere, no aguanta un round, no aguanta un round, pero Harvard lo aguanta, porque los exalumnos de la UPI no les gusta ofrendar en la iglesia, imagínate, dar una, chica, no les gusta ofrendar en la iglesia, a menos les va a gustar eh, eh, donar a la Universidad de Puerto Rico. Nadie dona a la Universidad de Puerto Rico. Fueron a la Universidad de Puerto Rico y se creen que se lo merecen y iban a la universidad y si les subían un peso peleaban y fastidiaban por eso. Eso yo me acuerdo. Nadie me puede decir que no. No valoraban lo que ahí tenían. Eh, Perdían el semestre todo el tiempo hablando de comunismo, estaban casi colgados, pero eh, eh, para, para, para hacer huelgas eran unos bravos, ¿verdad? Pero esto no es lo mismo. Así No. que esto es lo que hay, gente, yo lo veo. Pero, no, y Ajá, Francisco, añadiendo a eso, que realmente es una batalla que Harvard tiene que dar no solamente por lo que hemos hablado, ¿verdad? Y por lo que representa Harvard siendo la universidad más antigua de los Estados Unidos y probablemente la más prestigiosa. La realidad es que la solicitud que se le ha hecho a Harvard es entregar toda la información de sus estudiantes extranjeros, que incluyen sus correos electrónicos, y toda la información de ellos, por ellos dicen, mira, eso podría ser ilegal, es peligroso, es violento. Por ajá. eso que ellos y le dieron 72 horas, el gobierno le dio 72 horas para poder cumplir con esos registros al Departamento de Seguridad Nacional. Es por eso que Harvard sale corriendo para el tribunal. Así que habrá que ver, pero la realidad, independientemente de lo que, ¿verdad? De políticamente con lo que uno pueda estar afín, yo creo que es una batalla que la universidad tiene que dar. Tiene que verla. No, yo estoy, y la va a ganar, te lo digo, la va a ganar porque acusar a Harvard básicamente de que es woke, ¿verdad? Ujú. Este, y sin más, y hablar así como que en ay, yo no sé, como en una nube, ¿no? Eh, no es como cuando, y yo era chiquito cuando Vietnam, ¿verdad? Esto fue del 70 al 75, yo nací en el 70 y en el 75 tenía 5 años. Y obviamente yo no hablar, puedo hablar de los documentales que vi después, cuando se protestaban en las universidades por la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, era una cosa agresiva, era una cosa virulenta, pero eso no es lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Eso no es lo que está ocurriendo ahora. Este, y me parece que no tiene mucho sentido. Eh, la gente, en términos de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, mira, aquí en Puerto Rico, quienes están con Palestina son de izquierda. ¿Sabes? Y sabes qué, a lo mejor ni saben lo que está ocurriendo. Yo no sé, yo mismo no sé qué está pasando. Yo he tratado, pero esto es como hermético, de estudiar la situación. Acudo a fuentes directamente de Israel. Voy, ¿verdad? Gente que habla español, comunidad hispana que vive en Israel y que son judíos, porque si usted es judío, usted es israelí y obtiene la ciudadanía y puede vivir ahí. Y entonces voy, ¿verdad? A gente que estoy escuchando directamente y escucho israelíes hablando, escucho musulmanes hispanos que viven en Palestina, que también tienen una opinión y dicen, trato de llegar, voy a noticiarios como Deutsche Welle en Alemania, voy a France 24, BBC Londres, y trato y no puedo formar una opinión, no sé todavía quién de verdad es el malo en esa guerra.
yo sí puedo decirte, bueno, desde el principio, vamos, esto es una cosa que viene desde el 40 y pico, ¿verdad? Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esos terrenos ahí eran de Inglaterra, ¿verdad? Por conquista. Y cuando se dividieron el mundo, los ganadores le dijeron, vamos a establecer ahí en Palestina a Israel. Y lo establecieron ahí, ¿verdad? Y entonces lo rajaron por la mitad y formaron el Estado de Israel. Y a los palestinos no les gustó, pero no solamente a los palestinos no les gustó al resto de los países árabes que habían ahí, ¿verdad? Y entonces, vamos, hay gente que dice, pero ¿por qué los aliados metieron a esa gente ahí? Ah, porque cogieron pena a los 6 millones que mató Hitler. Pues yo, mira, yo no sé, para mí también fue medio fastidioso que independientemente de cuándo retiraron a los judíos de allí. Bueno, pues prácticamente desde la caída del Imperio Romano, a los judíos los sacaron de allí. Y entonces de repente en el 40 las naciones aliadas los metieron allí. Pues está bien, si los metieron allí y eso fue lo que se aceptó, esa fue la política internacional del momento, eso hay que respetarlo hasta hoy, están ahí. Ese fue el derecho, ese es el Estado de Derecho vigente. Se firmó un tratado por las potencias vencedoras y perdidosas, y entre otras cosas decidieron, vamos a ubicar a Israel donde está. Y desde ahí no ha habido paz. ¿Por qué? Porque los países árabes no han querido, han objetado la presencia de los judíos allí. Y entonces, los que ya desde ese momento hasta ahora han pasado ¿cuántos años, Francesca? Pues 75 años. Ya Ujú. tenemos israelíes de primera y segunda generación viviendo allí. ¿Pero por qué me voy ahí? ¿Me entiendes? No hay razón del por qué. Y si no convivimos en paz, pues nos seguiremos matando. Pues es la realidad, ¿verdad? Ahora, tampoco me digan a mí que los israelíes están oprimiendo a Palestina, calladitos, matando a Palestina. No, no sé si esa gente no está sola. Esa gente no está sola. Tienen un montón de países árabes ahí. Desde, bueno, desde el norte de África, en Marruecos, conectando con España, hasta toda la península arábiga y hasta Pakistán. No hay de esa gente por ahí. Pero vamos, se empeñan en por ese cantito seguir peleando, ¿verdad? Claro, es algo más profundo que esto y no es justo este análisis superficial de yo tratar de echar culpas o no echar culpas, ¿verdad? Pero vamos, de ahí a lo que está pasando del presidente Trump con Harvard, yo no sé, pero yo no la veo, Francesca, no la veo, y no la veré, ¿me entiendes? Y yo pues, vamos, eh, te dejo a ti con eso para que entonces entremos a una decisión súper importante, aunque es el tribunal de comercio, pero es el paro que le metieron a los aranceles de Trump. Si tienes que decir algo en términos de lo que de Harvard, y si no, pues te agradeceré que tú entres y me introduzcas, ¿verdad? En esa decisión que para mí fue un cantazo chévere también a Trump, definitivo. Sí, me parece que esta semana la noticia para ellos es lo del parón humanitario, porque todo lo demás le ha ido bastante mal. Y es que un tribunal federal en Nueva York ha determinado bloquear el plan de los aranceles de Trump, alegando que se extralimitó en su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales, que es una ley de 1977 para declarar una emergencia nacional y justificar los aranceles generalizados. En esencia, el tribunal le ha dicho que no tenía esa autoridad y esto es a nivel de Nueva York, así es, se prevé que esto va a atenderse por la Corte Suprema en algún momento, pero de primera intención atiende lo que son los aranceles y también los gravámenes que se han hecho contra China, México y Canadá. Eso, ¿verdad? El Tribunal de Comercio Internacional es quien tiene jurisdicción sobre este asunto. Sus decisiones, ¿verdad? Pueden ser apeladas. Nos parece a nosotros que eso llegará hasta la Corte Suprema, particularmente cuando esto es un asunto que el presidente Trump le ha dado tanta importancia y ha retumbado tanto en todo sentido, desde la bolsa de valores hasta el bolsillo de la gente, lo que se prevé que pueda pasar. Ese, como dice Francisco, me parece que es el gran palo de esta semana para la administración Trump. Así es, Francesca, porque fíjate, eso, y esto, estamos hablando de los aranceles últimos que puso, obviamente eso cubre los primeros, ¿verdad? Pero Ujú. los aranceles
son del 2 de abril y estos aranceles recíprocos de hasta el 50% a países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial y aranceles con base de un 10% en casi todos los demás países del mundo. Ese fue el palo. Y entonces, voy a decir una cosa. Mira lo interesante de esto. Ese tribunal de comercio es un tribunal especializado, como la Corte de Patentes. Lo que quiero decir con esto no es como un tribunal de distrito común donde los jueces atienden todo tipo de causas. No, hay dos tribunales especializados a nivel federal, que es el Tribunal de Comercio Internacional, uno de taxes y uno de patentes. ¿Y qué quiere decir? Que esa gente, esos jueces que están ahí, lo que bregan es con eso. Son especialistas en eso. Y son revisables ante el tribunal, ante el DC Circuit, ¿verdad? Que es un tribunal que atiende, además de asuntos comunes, atiende esos asuntos especializados. Por eso es que usted va a ver mucha gente, muchos ex jueces que van a la Corte Suprema salieron de ese circuito, de ese DC Circuit, por lo que, porque usted entrar a ser un juez en ese circuito, usted es un bravo de la película, punto, los que van ahí a ese circuito operativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esto es como la deferencia que antes había con las agencias administrativas, que gracias a Dios esta semana se revocó eso también, Francesca. Que bueno, de verdad, porque es que eso son una cosa bárbara. Vamos a entrar un poquito en eso ya mismo ahí, pero vamos, es un tribunal especializado en eso y dice, ¿sabe el problema? Que yo veo también, dice el tribunal, estoy viendo una usurpación de los poderes del Congreso y yo estoy viendo un Congreso como pusilánime en términos de no ejercitar Oye, si tú tienes mayoría, tampoco tú puedes ser tan soberbio, ¿verdad? Y aprobarlo tú por orden ejecutiva presidencial, mándasela al Congreso a que te la apruebe, porque desde que yo estudié Derecho Constitucional, uno de los poderes del Congreso sabemos que es básico, es el de comercio internacional e interestatal. Es un poder y eso incluye aranceles, porque el arancel es un impuesto. Eso no es otra cosa que un impuesto. Entonces, los impuestos, dicen, mire, las legislaciones sobre impuestos se radican en la Cámara Baja y si se aprueban allí, pasan a la alta. Si hay diferencia, hay un comité de conciliación, se refiere al presidente y el presidente veta o aprueba. Ese es lo que normalmente debería ocurrir, pero no, pero lo que yo pregunto es por qué no ocurre. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero si lo vas a hacer, hazlo conforme a derecho. Pues mándaselo al Congreso, no lo hagas tú. Entonces vienen y dicen, no, pero Nixon lo hizo en el 71. No, no, lo que Nixon hizo fue otra cosa. Hizo unos ciertos ajustes, porque Nixon fue ese señor que cambió porque la gente habla tan mal de Nixon y ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Pero vamos, Nixon fue uno de los que dijo, las monedas no se pueden respaldar con oro, eso es una idiotez. Eh, Usted respalda la moneda con la promesa, con el país que tiene, con la gente, con sus recursos humanos. Obviamente, eso fue lo que hizo Nixon en ese momento, ¿verdad? Bajo una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque en ese momento había una recesión, había una crisis económica y en efecto, pues Nixon cogió el toro por los cuernos. Pero olvidándonos de eso, yo no estoy diciendo que no lo hagas, puedes hacerlo, pero hazlo conforme a derecho. Te escucho, Francesca. En esencia, me parece que eso es lo que está sucediendo. Eh, oye, al no haber legislación y haber retado esto en el tribunal, esencialmente eso es lo que le está diciendo el tribunal, que se está excediendo en su autoridad, invocando esa ley para él por una orden ejecutiva en poner estos aranceles. Yo no sé si es que el asunto de las elecciones de medio término, que no, ¿verdad? Eh, hace que mucha gente se preocupe, porque esto no es una política simpática. Pudiera ser que al final del camino sea justa, pero usted usted y yo, que vamos de inmediato a sentir probablemente un aumento en las cosas, pues no parece tan simpático. Me parecería a mí que se pudiera hacer una explicación por la que el presidente hace esto mediante orden ejecutiva, no
no hace mucho sentido que no mande al Congreso de su partido legislación con, ¿verdad? Con la que él se ha comprometido siendo todos republicanos. Estoy totalmente de acuerdo. Así que, mira, yo creo que yo pienso, creo que la decisión está bien tomada. Creo que el circuito, el DC Circuit va a confirmar y la Corte Suprema va a confirmar, pero eso, oye, no te moleste eso, usted vaya y vaya y lleve el proyecto conforme un Claro. proyecto de ley al Congreso y que pase su cauce y te lo van a aprobar, te lo van a aprobar, no va a tener duda, yo no tengo duda de que se lo van a aprobar. Así que vamos, superemos eso. Y voy a hablar un momentito de esto antes de entrar al último caso, Francesca, que esta semana, bajo una decisión del juez Korthoff, y le voy a explicar lo siguiente, la doctrina. Antes, si usted postulaba en agencias administrativas, que yo tiendo a no hacerlo, lo evito, muy pocas veces lo he hecho, a menos que el cliente, y explicándole siempre lo siguiente, mire, si usted va a litigar en un procedimiento administrativo en el departamento de la familia, dentro del departamento, si usted va a litigar en la oficina de ética gubernamental, dentro de la oficina de ética gubernamental, si usted va a litigar en un procedimiento Daco. eh, en DACO, ¿verdad? Que es el mejorcito de todo, ¿verdad? Que es más parecido a un tribunal, informal, pero es más parecido a un tribunal, donde, pero esos procedimientos internos de las agencias, pues, ¿qué pasa? La normativa jurídica antes decía, mire, cuando se apela de una determinación de una agencia, los tribunales apelativos, tenemos que tenerle deferencia a la agencia. ¿Y por qué tenemos que tener deferencia a la agencia? Porque la agencia tiene un expertise. Eso era algo que nos explicaba en una clase de Derecho Administrativo, que desde entrada, cuando yo escuché eso, me era como vomitiva. Y fue una clase que no pude, no toleraba. Era, me era intolerable porque ofendía para mí los sentidos más básicos de justicia. O sea, como si usted litigó en el departamento de la familia, está defendiendo a un empleado que lo quieren votar, pero tiene que ver que el juez administrativo se lo pone el departamento de la familia, el abogado en contra suya se lo pone el departamento de la familia, la evidencia la pone el departamento de la familia, lo vas a litigar a oficina del departamento de la familia, y quien toma la decisión es el secretario del departamento de la familia. Y así en todas las agencias, y así en Ujú. todas las agencias. Entonces, ¿qué pasaba? Que el departamento de la familia, en el 90% de los casos, 95% de los casos, te pasan por la piedra, ¿verdad? Y ganan ellos, claro, pues si te tiene el guante, la bola, el bate, el árbitro, todo el mundo, pues así cualquiera gana. Por eso es que mi litigación es en los tribunales. Yo evito las agencias administrativas. Y hay gente, no, pero licenciado, yo quiero que sea usted, pero es que tengo este problema. Y siempre, esto mismo que te estoy diciendo aquí. Entonces, cuando tú apelabas, ¿verdad? Ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo, pues te pasaban por la piedra porque confirmaban la decisión de la agencia administrativa y decían, independiente de lo que tú pienses, tú apelante, tú recurrente, independientemente de lo que tú pienses, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué? Porque le doy deferencia a la agencia administrativa, porque la agencia administrativa tiene un expertise que tú no tienes. Entonces, claro, usted tiene un abogado imbécil y esto es así, Francesca, te lo digo y esto es verdad, tú lo sabes. Tiene un abogado imbécil allí que lleva 30 años, no sirve para más nada que para trabajar en el departamento de la familia y está 30 años allí trabajando en el departamento de la familia y lo que sabe es de eso. Pues mire, no hay que ser muy inteligente para, si yo estoy litigando un reglamento, si estoy litigando una disposición, estudiarme la disposición, estudiarme la interpretación que se le ha dado a esa disposición y litigar en cuanto a eso. No, pero como ellos son los que tienen y le dan un expertise por ser un abogado que ha pasado toda su vida ahí, pues usted está perdido. Eso es lo que, pues se acabó esa normativa, gracias a Dios, es una decisión que esperaba que bajara desde que estudiaba Derecho, ¿verdad? 30 años después baja, este, ¿verdad? Pero al fin bajó.
Y es que no, los tribunales no tienen por qué darle deferencia a las agencias administrativas y pueden hacer sus propias determinaciones de hecho y sus propias conclusiones de derecho y se acabó esa cosa, ¿verdad? Y eso era bien fácil para ciertos vagos en el Tribunal de Apelaciones. No digo eso, hay muchos, la mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones son gente laboriosa, estudiosa, este, pero hay unos allí que cuando llegaban los casos de la agencia administrativa ya tenían como una resolución preparadita este, de, Mira, de, del expertise de la agencia administrativa, dándote no lugar a la revisión administrativa, porque ya la tenían lista. Y lo que hacían era que ponían tus hechos, el derecho es regla 40, y después te decían, no cumples con los criterios de excepcionales, además tengo que darle deferencia a la agencia administrativa, por lo tanto, el dictamen de la agencia administrativa Irma. es conforme a derecho y te lo voy a confirmar. ¿Es verdad o no es verdad, Francesca? Te dejo en cuanto a eso a ti, porque quiero escucharte. No sé si esa ha sido tu experiencia. A lo mejor la tuya ha sido mejor que la mía, pero No, vamos, te escucho. yo creo que todo el mundo piensa, o la mayoría de nosotros pensamos igual que tú. Es un vía crucis, porque tiene que enfrentarse a un proceso administrativo, como dice Francisco. O sea, tú tienes que ir a la casa, a bailar a la casa del trompo, evidentemente, con unas complicaciones mayores a las que tú tendrías en el tribunal. Gracias a Dios, el Tribunal Supremo lo ha entendido y ahora se va a permitir que no, se acabó el asunto de la deferencia en automático, sino que el tribunal apelativo está en posición de entrar a hacer sus propias determinaciones, independientemente de lo que se haya decidido en la agencia administrativa. Yo creo que es una buena noticia para todos, no solamente para nosotros como abogados, para las partes. Me parece que da un poco más de esperanza de que se pueda hacer justicia en los casos que se llevan a nivel administrativo. Así es, así es. Así que, de verdad, la decisión la recibimos con mucho gusto. Este, y el juez Korthoff a 4 puntos con esa decisión excelente, excelente, de verdad que sí. Ujú. Tenía que ocurrir. Bueno, finalmente Ojalá. hay negociaciones, dice Francesca, en el caso de Wanda Vázquez. Eh, ¿Qué te digo yo? Eh, ¿Verdad? Las partes solicitaron un estatus conference. El gobierno federal pide tiempo para responder y examinar mociones sobre si procede o no el descubrimiento de pruebas en casos de pruebas, información clasificada, ¿verdad? ¿Verdad? Como clasificada eh, como de seguridad nacional, pero no es seguridad nacional de que van a caer cohetes y esas cosas, ¿no? Sino, ¿verdad? Bajo el privilegio ejecutivo. Y entonces, ¿cuál es el caso? Bueno, pues tenemos a la a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, está acusada con un banquero que se llama Julio Herrera Bellutini y un ex agente federal que se llama Mark Rossini, ¿ok? Y entonces le atribuyen una conspiración ahí para beneficiar a Wanda Vázquez y darle unas cositas para que entonces votaran a alguien ahí de, 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 de un lugar en el gobierno, y whatever. Todos sabemos la historia, ¿no? Pues parece que hubo una reunión en Washington, D.C. para alcanzarse un acuerdo, ese era el objetivo. Parece que el objetivo se está logrando. Las partes le solicitaron a la jueza que está viendo el caso que convoque una vista de estatus. Eh, y qué más ha pasado ahí, Francesca? No sé si tú tienes algo Bueno, más, pero el quiero, proceso se pretendía que fuera confidencial, fue que la juez no estuvo de acuerdo y ha salido entonces todos estos detalles. Estaban reunidos, creo que en Washington, D.C. esta semana, están en busca de un acuerdo, todavía parecería ser que hay negociaciones vivas. El caso estaba para empezar en juicio en agosto de este año, eso ha tenido muchísimas posposiciones. Ahora finalmente parecería que hay posibilidad de que se evite juicio. En ese caso, habrá que ver en qué paran esas conversaciones, pero pues evidentemente
Y aquí este caso tiene muchas controversias. Recordemos los 60 millones de páginas que le dieron en el descubrimiento de prueba a esta gente y las controversias que han habido con relación a eso. Pero vamos a ver, dice, pareciera, yo leí en algún lugar que puede haber otra vista de estatus, ¿verdad? A ver cómo van esas conversaciones. Tendremos que esperar a ver qué pasa de aquí a agosto, que parecería que es lejos, pero ya estamos en junio. Sí, ya estamos en junio. Yo te digo una cosa, no sé, vamos a ver, me decepcionaría una alegación de Wanda. Como te dije, yo lo he dicho siempre, yo estoy bias porque la conozco, le tengo mucho aprecio. Fuimos compañeros de trabajo, y le tengo mucho aprecio y mucha consideración. Este, y no, ¿verdad? No me gustaría escuchar, pero nos preparemos. Si hay un acuerdo que incluye una alegación de culpa de ella, pues me daría mucha pena, pero lo escucharemos, ¿no? Espero que ese no sea el caso y que los que se declaren culpables sean Berutini y Rossini. Pero pues, yo particularmente, sé que siempre la he defendido, pero vamos, uno si actuó mal, pues, Ah, y así ella lo reconoce y hay una alegación de culpa, pues mira, no era lo que pensaba, o vamos a ver qué pasa. Yo no puedo decir nada, pero me da pena porque lo que estoy escuchando es como que aquí va a haber un acuerdo que incluiría una alegación de culpa de Wanda. Eso estoy escuchando en ciertos medios por ahí, pero también son medios amarillentos, ¿verdad? Fíjate que por lo menos lo que ha salido en los diarios no se habla de quiénes van a hacer esa alegación, si son los tres, si es uno, si son dos. es bastante escueta la información. Sí, es bien escueta. Así que, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar ahí, pero ojalá que no sea así, ¿verdad? Eh, y si es así, pues bregaremos con eso, pero así que esperaremos. Así que yo creo que hemos cubierto la agenda. Francesca, si algo que cerrar el programa, pues te No, yo creo escucho. que igual que tú, eso estaba para el 25 de agosto. Tampoco me encantaría escuchar una alegación de culpa de la exgobernadora, pero vamos a ver, no creo que haya información que nos pueda guiar a decir eso. Lo que ha salido en los recortes de prensa es bastante escueto. Habrá que esperar en las próximas semanas. Mira, yo te digo, yo a veces yo no entiendo a los jurados, de verdad. Tú lees sobre el juicio de, yo tengo dos libros sobre el juicio y tengo todos los recortes periodísticos, te los puedo mostrar, del juicio contra Aníbal Acevedo Vilá, más los dos libros que se han escrito, este, y, y, y yo no veo, y uno lo escribieron dos populares, dos periodistas populares, pero que ni aun ellos pudieron suprimir lo evidente, ¿verdad? Porque Ujú. estuvieron allí. Y es que yo no tengo duda de que este señor cometió delito, ¿verdad? El jurado lo absolvió, bueno, que suerte tiene, ¿verdad? Muchas explicaciones hay para eso. La mayoría de la gente dice, bueno, le cogieron pena a Aníbal Acevedo Vilá porque ya había perdido su escaño a la gobernación, bendito, estaba solo, abrazó la bandera de Puerto Rico ahí en un coliseo, estaba pidiendo chavos pelados ahí para pagar su defensa, que la defensa le salía en 5 millones de pesos, o sea, la suerte de abogado, ¿no? Y Mark Green se llamaba, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues magnífico, ¿no? Pero vamos, es, está brutal que, ¿verdad? Que Wanda tenga que hacer una alegación y este individuo que más o menos le probaron el caso con certeza matemática, porque hasta el testimonio de la mamá y de la hermana lo tuvieron que estipular, Ujú, ujú. porque era obviamente contrario a él, contrario a sus pretensiones, a sus alegaciones, y aún así salió bien, ¿verdad? Yo de verdad a veces, esto, esto a veces me da a mí, me da, qué sé yo, pena, pero vamos, es el riesgo lo que se compra. En una alegación de culpabilidad, muchas veces, lo que se compra es el riesgo.
¿verdad? Porque hay clientes que yo soy inocente. Bueno, la prueba que yo veo para probarte el caso no es, eh, 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 es viable ah, ¿verdad? Un fallo de culpabilidad o un veredicto de culpabilidad si es que lo trae un jurado, tú sabes. Y, y yo no sé qué prueba cuentan, ¿verdad? No sabemos con qué prueba cuentan, pero porque si te mandan 60 millones de documentos y, 60 millones de y, páginas. no, no, 60 millones de páginas, todo lo que esté en Fortaleza ahí está, toma, tiene 50 pendrive, pues cualquiera se vuelve loco, tú sabes. No hay manera de que yo pueda fijarme en qué es lo que busco, ¿verdad? Claro, uno siempre tiende a dirigirse eh, eh, cuando sabe lo que se hizo mal o lo que se alega se hizo mal, y aquí se sabe lo Ujú. que es que aquí votaron un individuo y que ese individuo fue una oferta, fue lo que se dijo, mira, yo te lo voy a votar si ustedes me consiguen unos chavitos para hacer unas encuestas, eso es lo que alegan Rossini y Bellutini, ¿verdad? Este, Así que por ahí tú tienes que buscar, vamos, no te importa lo demás. Lo que tiene que ver con ese pequeño aspecto, ¿verdad? El comisionado ese de cooperativas, instituciones financieras local. Este, y si nombraron al que ellos querían, este, me parece que ese nombramiento no ocurrió, estaba a punto de, este, y qué pasó con el banco, si se le archivaron las investigaciones que contra ellos se perseguían, pues eso lo sabemos. Porque yo me acuerdo que eso fue lo que se dijo contra Héctor Martínez, y Héctor Martínez siempre la mire ¿verdad? La valentía, y las dos veces lo encontraron culpable, y las dos veces lo exoneró el Tribunal de Circuito de Apelaciones, diciendo, este señor no cometió delito, ustedes no probaron nada. Ujú. Tú te acordarás, y es que el beneficio que supuestamente se dio nunca ocurrió, nunca se dio el beneficio, ¿verdad? De que se aprobara legislación que favoreciera de alguna manera a American Ranger. Así que vamos, yo espero que esto se termine pronto, de verdad que sí. Francesca, tú nos despides. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar otra vez con nosotros. Ahí llegó Adahitza. Feliz de escucharlo, yo estaba muy atenta escuchándolo, o sea, los temas hasta los de Wanda Vázquez, que igual que Francisco, trabajé con ella, la conozco y lamento todo lo que está pasando porque no era lo que yo me esperaba. Inclusive Sí, había hablado con personas que estaban cerca de los varios abogados de ella de defensa y no me hablaban de este tipo de temas, bueno, pero parece que algo ocurrió que nosotros no sabemos. Desconozco si nos vamos a enterar, Francisco, pero algo está pasando aquí que para librarse de la cárcel, de alguna manera, pues está dispuesta a declararse culpable y dañar su reputación porque me supongo que automáticamente pierde su licencia de abogada, no podría ejercer sí, 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 no, automáticamente. sí, automáticamente. Es Es un una cosa que yo no desastre. quiero ni, es un desastre, yo no quisiera ni Así pensar es. en eso por lo que la aprecio, tú sabes, pero bueno, lo Yo discutiremos también. aquí lo que ocurra lo discutiremos, Así sin es. No, duda hay que ser y justo. Lo que objetivamente. haya, eso diremos. Sí, sí, Gracias, Francesca Pacheco, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, y a buenas ustedes, noches. amigos, por habernos sintonizado. Que la pasen bien linda noche.